Pregunta 16. De las que se citan a continuación, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en un paciente superior, de edad superior a los 70 años? ¿Cuál es ahora? ¿Cuál es? Ahora es la B. Si se dan cuenta, ahora es la B, porque es más frecuente la hemorragia, la enfermedad diverticular. En orden, divertículos y segundo, angiodisplasias. Si encuentran divertículos y angiodisplasias, más frecuentes divertículos, ¿ya? No olviden eso. No olviden eso. Entonces, hasta 40% son los casos de divertículos y segundo puesto están las angiodisplasias. Pregunta 17. Ante un paciente sin antecedentes que presenta una hemorragia digestiva alta masiva, sin haber tenido clínica previa, ¿cabe sospechar su origen en qué? ¿En qué sospecharían? ¿Qué les parece? A ver, es un paciente sin antecedentes, cualquiera de ustedes, ¿ya? Que presenta una hemorragia digestiva alta masiva sin ninguna clínica previa, es decir, no hay ardor, no hay quemazón, no hay ardor retroesternal y se metieron una hemorragia digestiva alta y masiva. ¿Varices? Difícil que sea varices si son sin antecedentes, bien difícil. Por eso les digo, es bien importante que sepan el antecedente y la anamnesis. Para que haya varices tienes que tener el antecedente de ser cirrótico o tiene que darle por lo menos el antecedente o de un estigma hepático, ¿no? Entonces varices no va a ser. Uno que da sangrados masivos y muy importantes son las fístulas aortoentéricas. Pero, eso requiere que el paciente tenga un antecedente. Para empezar, tiene que ser un paciente mayor y usualmente puede ser operado o debe tener aneurismas. La enfermedad de la foie, que es la segunda, la B, o la úlcera de la foie, como le conocemos, es una úlcera que típicamente se presenta en pacientes que son jóvenes y que no tienen ningún antecedente de una clínica previa y tienen un sangrado masivo. Eso es lo que ocurre. Entonces acá la respuesta realmente es la B. ¿Qué es una úlcera de la foie? Es un vaso aberrante, usualmente arterial, es un vaso arterial a diferencia de lo demás, que se encuentra mucho más frecuentemente en el cuerpo alto del estómago, en el cuerpo alto, usualmente en los 6 primeros centímetros bajo el cardias, nada más. Puede tener cualquier ubicación, existe de la foie en cualquier lado del tracto gastrointestinal, pero la ubicación más frecuente es esa, cuerpo alto, en los primeros 6 centímetros después del cardias, ¿no? Y es lo típico, es un vaso arterial aberrante y sangra masivamente en pacientes que no tienen ningún antecedente, ¿ya? Pregunta 18. En la hemorragia digestiva por lesiones difusas de la mucosa gástrica, en la hemorragia digestiva alta por lesiones difusas de mucosa gástrica, ¿debe encontrarse el antecedente de qué? Debe buscarse el antecedente de qué. Lesiones difusas. Tienen lesiones múltiples en la mucosa gástrica. ¿En qué pensarían? Fundamentalmente, ¿qué antecedente? Ingesta de alcohol podría ser también, no les digo que no. Diabetes no es usual. Cirrosis hepática no son lesiones difusas, ¿no? Son de tipo más gastropatía hipertensiva. ¿Podría ser AINES? Podría ser AINES. Es lo más frecuente es que sea el antecedente de los AINES. Es otra pregunta que es un poco variable realmente. O sea, en ingesta de alcohol podrías encontrar lesiones difusas sin problemas, ¿no? Acá le dan como alternativa frecuente la C, pero sí es mucho más frecuente la C que la A. Ok, vamos a hablar un poquito ahora de mala absorción. Ya vamos a hablar, ahora que hemos pasado de hemorragias digestivas, vamos a hablar ahora ya de un poco de intestino. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda quizás? ¿Alguna duda en hemorragias digestivas? Muy bien, empecemos con una pregunta entonces. Un paciente diagnosticado de enfermedad celíaca no mejora tras 5 meses de haberse indicado una dieta carente de gluten. Los estudios analíticos muestran persistencia de títulos altos de anticuerpos antiendomicio tipo IgA y la causa más probable de esta falta de respuesta al gluten, ¿cuál sería? Esta pregunta,
en 20 versiones y en 20 formas diferentes de preguntarle, siempre la hacen también. Esa es una pregunta recontra conocida, recontra común en el MIR, recontra común acá en los exámenes de San Marcos. ¿Cuál es la causa más frecuente de que un paciente no te responda al tratamiento con gluten? La A, que no siga la dieta, que no es una enfermedad celíaca la que parece enfermo, que se trate de un sprue de colágeno, que la enfermedad celíaca se asocie con una inmunodeficiencia con un variable o que se ha desarrollado un linfoma. Doctores, típicamente el paciente que no te responde al gluten es porque es un paciente que sigue comiendo gluten y no se da cuenta de eso. O sea, el paciente simplemente no está siguiendo correctamente la dieta. Eso es lo más frecuente. Ahora les voy a hablar un poquito de enfermedad celíaca para que vean de qué se trata esto y para que vean por qué motivo no es fácil que un paciente te siga correctamente la dieta. Enfermedad celíaca. Para empezar deben saber ustedes que la enfermedad celíaca es una intolerancia a una proteína, prácticamente a la ingesta de gluten, ¿no? La gliadina del gluten fundamentalmente. ¿Qué alimentos tienen gluten? 3. Trigo, cebada y centeno. Trigo, cebada y centeno. Doctores, eso es pregunta de examen. Reténganme esos 3 nombres. Trigo, cebada, centeno. Esas preguntas hasta el cansancio les van a hacer en lo mismo. Trigo, cebada, centeno. ¿De acuerdo? Les he dicho ya, si fallan en esa que les voy a preguntar, porque viene una pregunta así, quiere decir que no me están entendiendo. Trigo, cebada, centeno. Punto. ¿Tiene un componente genético? Sí, doctores, hay un componente genético. Está muy asociado, el 95% de los pacientes se asocia a estos HLA DQ2 y DQ8. Eso ya puede ser pregunta de examen últimamente porque está muy demostrado eso. En Chile ya hacen, por ejemplo, pruebas genéticas a los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad celíaca para hacer el despistaje, porque el 95% de esos pacientes presentan alteraciones en el DQ2, en el DQ8. ¿Ya? Entonces, acá no se hacen las pruebas genéticas, básicamente se hace el diagnóstico bajo despistaje, como les voy a mencionar en un momento. Hay factores genéticos, hay factores ambientales y la respuesta mucosa inmune, todo eso da la enfermedad celíaca en sí. Vamos a ver cómo es esto. La enfermedad celíaca, recuerden el otro nombre, por favor, también se llama sprue celíaco. ¿Ya? Enfermedad celíaca es lo mismo que sprue celíaco y es lo mismo que intolerancia al gluten, es lo mismo, ¿ya? No confundan con sprue tropical, eso es otra cosa. Sprue celíaco, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten son los nombres comunes, pero sprue tropical es otra cosa. Los síntomas clásicos, miren, de enfermedad del gluten, o sea, de intolerancia al gluten, son bien pocos los que presentan síntomas típicos. Este iceberg es tan marcado que ustedes pueden ver acá que los pacientes que tienen clásicamente una enfermedad celíaca son bien difíciles de diagnosticar. Los pacientes que tienen síntomas atípicos son muchísimo más. Los pacientes que tienen enfermedad silente, latente o parecen individuos sanos, básicamente son la gran mayoría, si se dan cuenta. Esos son los que tienen la susceptibilidad genética al DQ2 y al DQ8. Por eso se debería hacer un despistaje para hallar estos pacientes. Pero acá usualmente nos quedamos en esto nada más, ¿no? Ese es el punto importante. Básicamente este es el mecanismo. Rápidamente, porque esto no es la parte molecular nunca muy preguntada. Solamente tienen que saber que el gluten tiene este compuesto que se llama gliadina. Y esa gliadina desencadena la respuesta inmune en el intestino, ¿no? Bajo básicamente la activación de los linfocitos T y los linfocitos B, que hacen que se ataquen nuevamente a los enterocitos y se produce una alteración en la absorción. ¿Ya? Básicamente por esta gliadina que tiene el gluten. Ok, ¿cuáles son los síntomas típicos que debe de presentar un paciente con gluten? Creo que el ventilador, por favor, dile que aumente, por favor, estoy que me horneo yo acá. Gracias. Muy bien, en clínica, por favor, tienen que entender que los pacientes que tienen intolerancia al gluten tienen síntomas de mala absorción. Tienen síntomas de mala absorción.
Un poco más, por favor. A 0 grados si es posible. Atorrea es algo que pueden presentar los pacientes, ¿no? Atorrea, distensión abdominal básicamente por la formación de gases, edema, palidez, letargia, baja de peso. Si se dan cuenta, son síntomas muy vagos, ¿no? O sea, son muy vagos los síntomas. A lo mucho la mala absorción, es decir, diarrea con atorrea y distensión abdominal es lo que puede llevarles a pensar en algo parecido. Pero ojo, si se dan cuenta son síntomas muy, muy vagos que pueden encontrar en cualquier patología. Pregunta de examen, doctores. ¿Cuál es la enfermedad dermatológica que se asocia a enfermedad celíaca? Y es esta que ustedes ven aquí, que es la dermatitis herpetiforme. Eso es pregunta de examen. Ojo, esa es pregunta de examen. Esa es una pregunta conocida, pero las asociaciones con otras enfermedades son bien amplias. Ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, epilepsia, osteopenia, o simplemente enfermedades hepáticas como cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune o colangitis esclerosante primaria, o la misma diabetes. Hay asociación con varias enfermedades. La que debe ser característica es esta, la dermatitis herpetiforme. Ya, no la olviden, por favor. Por eso se las pongo ahí con un gráfico para que no se olviden. Es muy, muy importante eso. No olviden que puede haber asociación con enfermedades hepáticas y fundamentalmente hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria y cirrosis biliar primaria. Hay asociación con ellos. Pregunta de examen. ¿Se asocia a algún cáncer la enfermedad celíaca? ¿Algún tipo de carcinoma? Sí se asocia. Para empezar, la enfermedad celíaca se complica con algunos cánceres. En un momento les voy a mencionar cuáles son. Pero está asociado a mayor riesgo de carcinoma escamoso o epidermoide de esófago. No lo olviden. ¿Ya? Se asocia a mayor frecuencia de carcinoma epidermoide de esófago. La enfermedad celíaca en niños, doctores, bueno, para los que van a hacer un poco de pediatría, la verdad es que tienen más síntomas típicos que los adultos. Es más típico el cuadro clínico en los niños, pero usualmente son grados más severos, ¿no? Usualmente son más severos. La aparición de los síntomas también es un poco más precoz en niños, así que la característica que tiene la enfermedad celíaca en niños es diferente a la de los adultos. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y aquí viene la pregunta de examen. ¿Cómo diagnosticamos realmente una enfermedad celíaca? Necesariamente tiene que haber dos cosas, ambas cosas. Debe haber biopsia duodenal y debe haber test serológicos. Ahora les muestro. Doctores, lo que se tiene que pedir básicamente en los test serológicos son anticuerpos. Y existen 3 tipos de anticuerpos. Anoten, anticuerpo antiendomicio, anticuerpo antitransglutaminasa y anticuerpo antigliadina. ¿Ya? Anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliadina. Esos son las tres pruebas serológicas que usualmente se piden. ¿Cuáles son las de mayor sensibilidad y especificidad? Las dos primeras, antiendomicio y antitransglutaminasa. La antigliadina no tiene buena sensibilidad, por eso no se usa mucho. Con que pidan antiendomicio y antitransglutaminasa, todo va bien, ¿de acuerdo? Doctores, pero acá viene el problema. ¿Qué pasa si ustedes tienen este primer cuadro? Miren, paciente que tiene anticuerpos antiendomicio o antitransglutaminasa positivo, pero con una histología, es decir, ya han hecho una endoscopía, ya han sacado las biopsias de duodeno y encuentran esa negativa. Tienen que volver a repetir la endoscopía con la biopsia, necesariamente, porque para que exista diagnóstico de enfermedad celíaca debe haber ambas cosas, ¿ya? Ambas cosas, es decir, positiva histología y positiva serología, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si uno tiene los anticuerpos positivos y de histología positiva? El diagnóstico de enfermedad celíaca está hecho, entonces se empieza el tratamiento. En un momento vamos a ver el tratamiento.
¿Qué pasa si el paciente tiene serología negativa? Es decir, los anticuerpos son negativos, pero tiene una histología positiva. En ese caso, tenemos que buscar otras causas que puedan producir la atrofia vellositaria, que es la característica típica de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene algunos aspectos histológicos. Dentro, el más importante es la atrofia de vellosidades, ¿ya? Ese es el dato importante que deben recordar. Atrofia de vellosidades es el componente histológico más importante. El acúmulo de linfocitos también estará, pero lo más importante es la atrofia de vellosidades. Pero la atrofia de vellosidades, doctores, no es patognomónico de enfermedad celíaca. Puede haber en otras enfermedades que produzcan mala absorción. Por ejemplo, típicamente sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? O la infección por Giardia. La infección por Giardia puede producir atrofia vellositaria también. El mismo sprue tropical puede producir atrofia vellositaria. Entonces, si ustedes tienen una histología que sea compatible con enfermedad celíaca, pero tienen los test serológicos negativos, tienen que buscar otras causas de atrofia vellositaria, porque no es enfermedad celíaca necesariamente. Si tienen serología negativa y histología negativa, no es enfermedad celíaca, no es enfermedad celíaca de ninguna manera. ¿Está claro? Ok, estas son las tres cosas que vamos a ver nosotros en la histología. Y quiero que tomen en consideración este tercer punto, atrofia vellositaria o atrofia vellosa. Esa es la característica más importante, pero también hay linfocitos intraepiteliales y de hiperplasia de criptas. Doctores, eso es pregunta de examen en las preguntas MIR. En el examen MIR preguntan eso y preguntan mucha histología. Entonces, presten atención a esas tres características histológicas. La clasificación de March no ha sido utilizada en ningún examen, no ha sido preguntada en ningún examen. Solamente para que conozcan, esta clasificación de March divide en 4 grados la atrofia vellositaria en sí, ¿no? Grado 0 cuando es un estado preinfiltrativo, el 1 infiltrativo, el 2 hiperplásico y el 3 cuando ya es destructivo y el 4 cuando ya prácticamente todo está alterado. Solamente para que sepan la clasificación de March en algún momento. No he visto preguntado en ningún examen esto, de todas maneras se los dejo para que tengan eso. Este es un paciente, por ejemplo, que tuvimos en el hospital, cuando estábamos haciendo la residencia todavía, y este es un paciente que básicamente lo que le encontramos acá es esto, atrofia de vellosidades, con hiperplasia de criptas y acumulación de linfocitos. Entonces dice celíaco, ¿no? Pues no, pero el problema es que este paciente le tomas la serología, los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa y no era celíaco, o sea, realmente eran negativos. ¿Cuál sería el diagnóstico? Habría que buscar otra causa. Y este paciente tenía sobrecrecimiento bacteriano, nada más. Es otra causa. Se dan cuenta que histología no necesariamente es diagnóstica, pero confirma el diagnóstico de todas maneras, ¿ya? Los test diagnósticos ya saben, los tres que les he mencionado, antitransglutaminasa, antiendomicio y antigliadina. Los dos primeros más sensibles y más específicos. Aquí tienen, para los que les gustan los números, no necesariamente tienen que aprender eso de memoria, solamente para que lo tengan en claro, por favor, que tienen alto valor predictivo positivo y negativo los antiendomicio y los antitransglutaminasa, casi llegando al 100% algunos. Endoscópicamente, no creo que les pregunten tampoco endoscópicamente características, pero para que vean nada más esto, existe acá estas muesquitas que llaman scalloping, ¿no? Que puede llevarnos a pensar que pueden ser una enfermedad celíaca. Endoscópicamente es recontra difícil hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, recontra difícil. A veces puede estar normal y a veces podemos encontrar este scalloping, pero no necesariamente es característico. Es mucho menos sensible que la histología. Entonces, ¿para qué hacemos la endoscopía? Básicamente para ver otras causas de mala absorción y para tomar las biopsias, ¿no? La biopsia sale básicamente de la endoscopía en sí, ¿no? El tratamiento, doctores, de la enfermedad celíaca es no darle gluten. Eso es el único tratamiento. Ese es el único tratamiento que debe recibir un paciente con enfermedad celíaca. ¿Hay terapias alternativas? Sí. Para ustedes,
lo más importante ahora es que el tratamiento para el gluten, para la intolerancia al gluten, es solo quitarle el gluten. Entonces, eso es lo más importante. La dieta libre de gluten es la que es más importante. El grado de recomendación es el más alto. Y con solo quitarle el gluten al paciente, básicamente el paciente mejora notablemente los síntomas. Mejora la anemia, mejora los síntomas, mejora la histología. Eso es muy, muy importante. ¿Qué tiene gluten? Trigo, cebada, centeno. ¿Ya? Trigo, cebada, centeno. Quítenle todo eso. El pan de trigo, las galletas con trigo, no le den chela, obviamente. Las galletitas de cebada y esas cosas, quítenle todo eso. Y el paciente mejora notablemente. Doctores, tengan en consideración esto. Hay una pregunta en un examen, es uno de los MIRES, en los cuales dicen, uno de los siguientes alimentos no debe ser utilizado, o sea, mejor dicho, no desencadena la enfermedad celíaca. Les ponen trigo, cebada, centeno, avena y maíz. Les ponen trigo, cebada, centeno, que les he dicho que no, y les ponen avena y maíz. ¿Cuál no desencadena enfermedad celíaca? Y ahí van a caer, porque ya saben que es trigo, cebada, centeno y les quedan dos. La avena usualmente no tiene gluten, ¿ya? O sea, ustedes, eso sí lo deben de saber. Estructuralmente la avena no tiene gluten, pero la avena muchas veces viene mezclada o contaminada, le llaman entre comillas, con trigo o con cebada, o sea, viene mezclada. Entonces, en algunos países, la avena al estar mezclada con trigo, tiene que ser retirada necesariamente de la dieta. Entonces, para estas preguntas, es trigo, cebada, centeno y avena tiene que estar dentro del rubro por estar contaminado básicamente. Entonces, en este caso el maíz no tendría nada que ver, ¿ya? Entonces, por eso digo, la avena puede no estar recomendada, y se los pongo acá claramente, ¿no? Arroz, amaranto, quinoa, maíz, todo lo demás no hay ningún problema. Y se los pongo así porque en los exámenes les ponen alimentos que nunca han visto en su vida y después creen que tiene gluten. Y no, lo único que tiene gluten es trigo, cebada, centeno y básicamente la avena que puede estar contaminada. El seguimiento de los pacientes con gluten básicamente es así, simplemente mejora con la dieta, eso es claro. O sea, al paciente le das dieta con gluten, perdón, dieta sin gluten y mejoran notablemente. Obviamente no tienes que hacerle histología cada rato, porque la histología va a mejorar a los 6 meses ya del tratamiento. No, no necesariamente tienes que hacer biopsia, es clínica nada más el seguimiento es clínico. Y esto es lo que les he mencionado en la pregunta inicial. ¿Qué piensan ustedes si el paciente no responde al gluten? Que el paciente ciegamente no cumple el tratamiento. Hay pacientes que no saben qué alimentos tienen gluten. Entonces, si ustedes no les explican bien, van a seguir comiendo lo normal. Ahora en los centros comerciales, en las tiendas grandes, ya existe toda una, ¿cómo les llaman estos? Toda una parte de la tienda donde ya tienen alimentos sin gluten, ¿no? Hay una parte de alimentos sin lactosa y otros alimentos sin gluten. Entonces ya actualmente es muy reconocido. ¿Quién es el quién es el más famoso con enfermedad celíaca? ¿Quién sabe? ¿Quién ve tenis, ah? ¿Nadie ve tenis? No, Federer es pecho frío nomás. Federer tiene un témpano en el pecho, no me gusta. Djokovic tiene enfermedad celíaca diagnosticada, bien diagnosticada, o sea, es altamente conocido que Djokovic tiene enfermedad celíaca. Un paciente celíaco puede vivir sin ningún problema, pero si le invitas una galleta antes del partido, cualquiera de ustedes puede ganarle sin problemas, ¿no? Entonces él es, por ejemplo, uno de los deportistas conocidos con enfermedad celíaca. ¿Saben quién es Djokovic, no? Creo que estoy hablando chino y con ustedes. La enfermedad es con clínica de histología similar, obviamente. Muchas veces el hecho de que no responda al gluten, también puede ser otras cosas, ¿no? Que realmente hayan diagnosticado mal y sea
otra enfermedad como el espluro tropical, por ejemplo. O que sea una enfermedad celíaca refractaria, es cierto, puede pasar eso. O que tenga alguna complicación, puede pasar. Lo más frecuente es que el paciente no te esté comiendo bien, o sea, esté comiendo nuevamente el gluten, ¿no? Hay pacientes que obviamente, como hacen mala absorción, y lo típico es el síndrome de mala absorción en este caso, puedes reponerle vitaminas sin problemas, hierro, ácido fólico, B12, lo que ustedes quieran, pero le pueden reponer las pérdidas nada más. Estas son las complicaciones, doctores, y a tener mucho cuidado con esto. El adenocarcinoma puede pasar en un paciente que tiene enfermedad celíaca, o sea, hay más riesgo, se complica. El otro es linfoma de células T. Hay un linfoma de células T. O sea que el paciente celíaco tiene más riesgo de cáncer, sí. De linfoma, de adenocarcinoma. Y obviamente la otra complicación es que sea refractario al tratamiento notablemente, ¿no? ¿Qué pasa si es refractario al tratamiento? Pueden ponerle incluso corticoides, infliximab. Eso, chicos, no les van a preguntar. Es tranca de que lleguen a preguntarles eso. Usualmente no suele ser una pregunta típica de examen. Pero acá lo que me interesa es eso. Paciente que tenga enfermedad celíaca, dieta sin gluten. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Que no te respondes porque no está comiendo, o sigue comiendo el gluten, mejor dicho, en este caso. Y que se puede complicar con estas tres cosas, ¿no? Adenocarcinoma, linfoma y que sea un espluro refractario. Pregunta 20, a ver. Para los celíacos. En la enfermedad celíaca no es un hallazgo característico. A ver, ¿cuál no es característico? ¿Anticuerpos inmunoglobulina antitransglutaminasa? ¿Es característico? Sí, ¿no? ¿Asociación con el HLA-B51? No, ¿cuáles eran? El DQ2 y el DQ8, ¿no es cierto? Esa es falsa, ¿no? ¿Hiperplasia críptica hay? Sí. ¿Infiltración linfoplasmocitaria? Sí. ¿Linfocitos intraepiteliales? Sí. Entonces acá no hay el HLA-B51. Pregunta 21. Paciente de 23 años diagnosticado de enfermedad celíaca, sometido a dieta sin gluten. Tras ello se recuperó, pero siguió con 2 a 3 deposiciones al día de heces blandas. Las grasas eran de 10 gramos al día, los anticuerpos antiendomicio IgA persistían positivos tras 2 años de tratamiento. ¿Cuál es la causa más probable de la insuficiente respuesta al tratamiento? Es la pregunta típica en 50 variedades diferentes. ¿Qué es? Que no cumpla con la dieta, ¿no? Sí, es lo típico, que no cumpla con la dieta. Pregunta 22. ¿La mala absorción puede acompañar a todos los cuadros que se expone excepto a cuál? ¿En fibrosis quística hay mala absorción? Sí, sí hay mala absorción. ¿El páncreas divisum tiene mala absorción? El páncreas divisum solo es una alteración estructural del páncreas, no tiene que haber necesariamente mala absorción, a no ser que tenga una alteración funcional más el páncreas. Déficit de IgA, sí, cualquier déficit de inmunoglobulina A tiene que tener mala absorción. Pancreatitis crónica, hay mala absorción típicamente, y de enfermedad celíaca es típico que tenga mala absorción. Acá la respuesta es el páncreas divisum, ¿ya? Ok, vamos a hablar de mala absorción intestinal. Ya hemos visto celíacos muy bien, vamos a ver ahora mala absorción rápidamente. En mala absorción, doctores, tenemos dos tipos, ¿no? La parte de mal digestión, que es básicamente dado por pancreatitis crónica, que lo vamos a ver en otra clase. La mala absorción propiamente dicho es por intestino corto, enteropatías o infecciones. Recuerden que los pacientes que son operados de resecciones intestinales por cualquier motivo, van a hacer mala absorción típicamente porque hay un segmento del intestino que está alterado, ¿no? O sea, ya no hay una parte del intestino, entre menos intestino tengan, más probabilidad de que haya alteración en esa zona, ¿no? Entonces, un punto importante para que lo tengan en cuenta. Estos son cuadros que producen mala absorción. O sea, en mala absorción hay un montón de cosas. Está el SOBIA, que es el sobrecrecimiento bacteriano, solamente para que lo tengan más claro, lo abreviamos como SOBIA, es sobrecrecimiento bacteriano. El intestino corto, que es en pacientes que están operados, la deficiencia de disacaridasas, básicamente la intolerancia a la lactosa, ¿ya? La déficit de lactasa, la intolerancia a la lactosa. La enfermedad celíaca, el espluro tropical, la beta-lipoproteinemia y el Whipple, que vamos a tocarlos posteriormente. Para que tengan en claro solamente esto,
a medida que uno tiene en el tracto gastrointestinal, a medida que se hace más distal, más cantidad de bacterias tiene una persona. En la cavidad oral existen hasta 200 especies de bacterias, ¿no? O de microorganismos. Y cuando se llega hacia el colon, incluso llega a 10 a la 11, a 10 a la 12 cantidades. Entonces, mientras más distal, mayor cantidad de bacterias. Entonces, ¿qué será un sobrecrecimiento bacteriano? Básicamente es el aumento de bacterias en una zona donde usualmente no hay tal cantidad. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Primero, tener en cuenta lo siguiente. En la parte del tracto gastrointestinal intestinal, en la parte de intestino delgado, lo más frecuente es que sea aerobios gram positivos. Acuérdense, por arriba es aerobios gram positivos y en el colon es anaerobios gram negativos. Eso es lo que tienen que tener en claro. En la parte del intestino, aerobios gram positivos y en la parte del colon, anaerobios gram negativos. Esto es para que vean, miren, los aerobios, por ejemplo, en el estómago pueden ser entre 100 y 1000. Y a medida que va aumentando, que va siendo más distal, puede ir aumentando discretamente, pero es mucho más frecuente en la parte superior. En cambio, los anaerobios no existen en el estómago, no existen en el yeyuno, solamente pueden existir discretamente en el ileón y son mucho más abundantes en el colon. Eso es un dato importante. Pregunta 23. Paciente de 38 años con fenómeno Raynaud, esclerodactilia, diarrea de heces pastosas en 2 a 3 deposiciones por día, pierde 7 kilos de peso, anemia con volumen corpuscular medio de 112, vitamina B12 en sangre de 70 picolitros, está bajo, ácido fólico normal, grasas en S 13 gramos por día, y la prueba de mayor sensibilidad específica y sencilla para el diagnóstico de síndrome digestivo que padece este paciente, ¿cuál sería? Para empezar, tienen que saber valores normales, tienen que saber de qué síndrome se trata en este caso, pero tener en claro lo siguiente. Como es una pregunta larga, típica de los exámenes MIR, ver que es un paciente que tiene diarrea, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene diarrea, que ha perdido peso, diarrea, pérdida de peso. Segundo, que tiene déficit de B12, ¿ya? Tiene déficit de absorción de B12. ¿Recuerdan ustedes dónde se absorbe la vitamina B12? En el ileón, ¿no es cierto? Entonces, probablemente la alteración esté en esa zona, déficit de B12. El ácido fólico está normal y las grasas están en 13 gramos por día. ¿Cuál es lo normal? Hasta 7 gramos por día. Entonces, acá hay esteatorrea de más. Estamos hablando de un paciente que tiene diarrea, esteatorrea, déficit de vitamina B12 y algo más, y pérdida de peso, 4 cosas. ¿Qué se imaginan ustedes que puede hacer? Si el déficit está en el ileón terminal por el déficit de B12, entonces tendríamos que enfocarnos a una patología que esté por ahí. ¿Le piden anticuerpo antiendomicio para IgA? ¿El celíaco usualmente tiene mala absorción de B12? No, porque el celíaco usualmente es mucho más alto, es usualmente duodenal, por eso pides biopsias duodenales, ¿no? Entonces no le pides anticuerpos antiendomicio. Prueba de aliento con desilosa. Cierto, la prueba de desilosa es una prueba que se utiliza, es un azúcar que se ingiere al paciente y luego sopla cuando está marcado con carbono 14 para diferenciar mala absorción intestinal de mala absorción pancreática. ¿De acuerdo? Entonces, tú le das al paciente desilosa. Si la desilosa está normal, eso quiere decir que la absorción intestinal está normal. Por consiguiente, el déficit, el problema sería pancreático en la mala absorción. Pero si hay un problema en la absorción de desilosa, quiere decir que el problema es intestinal. Básicamente lo que se tiene que pedir en este paciente es eso, es una prueba de desilosa, ¿ya? Para diferenciar si es insuficiencia pancreática de un problema intestinal fundamentalmente. Le piden lactasa, intolerancia a la lactosa no es necesario, no debería darle anemia macrocítica ni déficit de B12, ¿no? En intolerancia a la lactosa no hay nada de eso. Prueba de aclaramiento con alfa-1 antitripsina, no. Y tinción PAS para la biopsia intestinal,
la tinción PAS vamos a ver para qué es básicamente para diagnosticar enfermedad de Whipple. Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Esta es una pregunta compleja, es una pregunta pesada, ¿sí? Pero básicamente me interesa que sepan para qué sirve la decidosa y para qué diferencia, ¿no? Diferencia enfermedad pancreática de enfermedad intestinal. Para eso quiero que aprendan esta pregunta.